programa Luchando contra Viento y Marea. Hoy, domingo 26 de agosto, año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad. Recordamos también que estamos en el decenio de las personas con discapacidad y también hoy se celebra el Día del Adulto Mayor, así que un fuerte saludo y abrazo a todos los adultos mayores. También muchos de ellos ya están en situación con discapacidad y creo que también es justo que tengan una buena calidad de vida, ¿no es cierto? Así que por favor, gobierno, Estado, presidentes, ministros, por favor, alcaldes, por favor, a través de sus programas, que están trabajando en los programas sociales también, preocupémonos por los adultos mayores y las personas con discapacidad. Son 11:10 de la mañana, los invitamos a llamar al 424-8122 y también nos pueden escuchar por la www.cadena1200.com. Los invitamos a llamar porque también se van a poder llevar a casa su ejemplar de Plan Sinergia, la revista transdisciplinaria de nuestro amigo el director Manuel Elías Castro. Un fuerte abrazo te mandamos de aquí del programa Luchando contra Viento y Marea. Y bien amigos, comenzamos brevemente a informarles que también todos los jóvenes, personas con discapacidad o sin discapacidad, pueden adquirir unas becas para tanto carreras profesionales, carreras virtuales, ¿no?, de la Universidad Telesub. Recordemos que CONADIS firmó pues un convenio a través de una resolución, ¿no? Y en sí pues este convenio contiene de que las pensiones van a ser a una tarifa ya fija, ¿no?, así como también las matrículas. Pero pueden comunicarse con el representante, el señor Bermúdez Rojas, a su celular 984-396-675, 984-396-675, o también al correo francisbermudezrojas@hotmail.com. Recordemos que todo lo que nosotros informamos aquí en nuestro programa lo pueden encontrar en nuestro Facebook de Luchando contra Viento y Marea, o también pueden comunicarse conmigo al 381-3521. Nos informan que tenemos una llamada, es de la Asociación de Padres y Familia de Personas Sordas, APAS. Bienvenida, muy buenos días, Margarita, adelante. El día viernes estuvimos en el Congreso y pudimos entrevistarnos con el asesor del presidente del Congreso, que nos ha citado para conversar detalladamente para el día 10 de septiembre sobre toda la problemática que se refiere a la educación de los niños sordos y jóvenes sordos que no tienen colegio secundario. Esta es otra gran falencia que hemos visto que no está en la autógrafa ley. ¿Podrías decirnos cuál es la respuesta que tiene el Ministerio de Educación frente a esta problemática? Bueno, ciertamente nosotros hemos emitido oficio y bueno, el Ministerio de Educación dice que ya ha emitido un oficio al CONADIS con los aportes necesarios y que a ellos no les corresponde en la promulgación del reglamento de la ley 29535. Así que esa ha sido una de las respuestas descabelladas que nos ha dado el Ministerio de Educación y nosotros vamos a continuar presentando documentos al CONADIS para ver cómo se soluciona esta situación. Muchas gracias por tu llamada. Ya sabes que el programa siempre va a estar abierto a ustedes y a todos aquellos que necesiten hacer pues una denuncia, una crítica o una propuesta. Gracias por llamarnos. Muy bien amigos, ustedes ya conocen la problemática de las personas con discapacidad auditiva y creo que es justo, es un derecho. Muchos padres de familia en colegios privados tienen que sacar de su propio peculio para poder contratar a intérpretes. Eso no es posible. Más adelante vamos a tener ya una entrevista con un gran amigo, representante de la sociedad Roosevelt, que va a poder estar abordando también pues esa problemática y todo lo que tiene que ver con el marco jurídico, ¿no?, de las personas con discapacidad. Bueno, bien, queremos también felicitar pues al grupo de salud mental e inclusivo, ¿no?, que ellos han realizado pues una feria informativa sobre la problemática de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Vamos a tener ya esas conclusiones en la próxima semana porque vamos a estar pues coordinando con ellos para ver también si es que pueden venir, quizá una entrevista aquí en vivo. Y bien, queremos mencionar en sí un incidente que creo que es totalmente una acción totalmente rechazable, porque en el hemiciclo que estuvieron debatiendo, pues no todos los congresistas,
hubo un altercado entre dos congresistas, tanto del oficialismo como de la oposición, ¿no? La congresista Julia Tevez, dijo pues una frase que no la podemos olvidar, ¿no? Frente a la crítica pues del congresista Giancarlo Bacchelli, mencionando pues críticas del gobierno, ¿no? Que lo invita pues a el congresista Giancarlo Bacchelli a que lo acompañe a caminar por los mercados para que se vea pues el avance del gobierno, ¿no? O sea, vemos que en primer lugar no tiene cultura, no tiene sensibilidad, es una congresista que verdaderamente, disculpen, no sé cómo ha llegado, ¿no? Pero el congresista salió también a defenderse y dijo, mejor que la invita a ella a que camine con él pero en silla de ruedas, que me parece perfecto, que sería una iniciativa de sensibilización a todos los congresistas que no tienen discapacidad, que se sienten en una silla de ruedas y caminen por las calles, y que se empujen solos también con sus propios brazos, ¿no? Porque muchos de nosotros necesitamos que nos acompañen. Entonces esa es una falta, es una insensibilidad que nosotros, todos los colectivos, los programas radiales, nos solidarizamos con el congresista Giancarlo Bacchelli y no podemos permitir esas acciones. Bien, también queremos informar brevemente que el día de ayer el programa Luchando contra Viento y Marea estuvo pues presente en el encuentro que organizó CONADIS, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, en el encuentro con la sociedad civil. Y creo que me pareció muy interesante, me da un poco de pena porque no fueron todas las organizaciones que siempre se vienen manifestando por las redes, los comentarios, las críticas. Perfecto, acá somos un país, ¿no?, democrático, pero creo que era el momento oportuno, ¿no? Era el momento oportuno de que, si bien es cierto, se lanzó la convocatoria, la invitación para todas las organizaciones, me parece que debieron de estar presentes, y nosotros también de aquí, del programa, queremos mencionar que se abordó toda una serie de temas, los trabajos que realizan los diferentes funcionarios, tanto en lo que es, por ejemplo, el marco jurídico, la cooperación internacional, los convenios que están haciendo. Vemos que han habido buenos avances, vemos que también ya se ha avanzado el proyecto Soy Capaz, el proyecto Tumbes Accesible, que me parece muy importante y que espero que se esté llevando a cabo de una manera correcta para que se pueda hacer una réplica en las distintas provincias, ¿no? Y entre otros proyectos que, bueno, ustedes mismos lo saben y pueden visitar su página de conadisperu.gov.pe, y también lo van a poder, nosotros vamos a colgar un audio, ¿no?, con toda la exposición de los ponentes para que puedan escucharlo. Pero eso toma un poquito de tiempo porque, como ustedes saben, ha sido el día de ayer, pero en el transcurso de esta semana todos lo van a poder escuchar. ¿Qué es? 11:18. Bueno, queremos mencionar también que el proyecto de ATEA Acceso, ¿no? Ustedes saben que es un proyecto que es financiado por el Banco Mundial, también por la ONG La Factura. Ellos realizaron el pasado 21 pues una capacitación muy importante dirigida a todas las oficinas municipales para la atención de las personas con discapacidad. Esto se llevó en las instalaciones de la Universidad Católica, y bueno, esta capacitación ha sido pues también una alianza entre la IDEPUC, ¿no es cierto?, y la ATEA. Y es muy importante porque se trató de lo que es, por ejemplo, la cultura digital, ¿no es cierto?, y la democracia. Cómo nosotros, a través de las municipalidades, que necesitamos la voluntad política de las autoridades, porque sin ellos no se va a poder trabajar en lo que son la OMAPET. Muchas OMAPET no tienen independencia, tienen que depender de las subgerencias o de la gerencia de desarrollo humano en algunos casos, y a veces no se puede avanzar. El encargado del área de la OMAPET quiere hacer muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando no, por ejemplo, no se le asigna el presupuesto o lo que es el porcentaje, las 2 UITs, el 0.05%, ¿no? Entonces, vemos que verdaderamente en algunas municipalidades no se está cumpliendo, y eso, por favor, pedimos de aquí también, y lo hemos hecho presente el día de ayer a CONADIS, que por favor sigan fiscalizando, porque no es posible que, por ejemplo, en algunos municipios no tengan un camino accesible, ¿no?, que pueda ingresar la persona con discapacidad física, en este caso, o el adulto mayor, ¿no? No, todo es descampado, el piso es totalmente accidentado, y eso no puede continuar. Ahora sí, queremos dar la bienvenida al señor Carlos Campos, presidente de la sociedad GUSTE. Bienvenido, Carlos, al programa Luchando contra Viento y Marea. Muy buenos días, Bárbara, a todos los oyentes de Luchando contra Viento y Marea, el
los muy buenos días y bueno, aquí para conversar contigo de los temas que tú quieras plantearnos. Bueno, claro que sí. Ante todo queremos contar brevemente a todos los amigos de Luchando contra Viento y Marea que Carlos y yo hemos estudiado en el mismo colegio, así que tenemos esa garra de lucha. Esa es una característica pues que nos ha impartido nuestra maestra Rosemarie Stembler, ¿no? Así que bueno, cuéntanos a todos el programa Luchando contra Viento y Marea, ¿cómo así se inspiraron en formar la Sociedad Roosevelt? Bueno, la Sociedad Roosevelt es una organización que nace hace ya casi 4 años por el impulso de algunas personas que veníamos pues de ejercer funciones en otras organizaciones y que de alguna manera en mi caso personal había tenido un cierto alejamiento del tema de discapacidad, pero creo que todos los peruanos en general que pertenecemos a algún colectivo tenemos también una deuda con ese colectivo. No basta con la realización personal, sino que de alguna manera todos somos parte de un todo y tenemos que ayudar al desarrollo de ese colectivo. Esa fue la intención con la que nació la Sociedad Roosevelt. En el camino se han ido incorporando personas, incluso personas sin discapacidad, que se han comprometido con el tema y el día de hoy pues forman parte del trabajo de la Sociedad Roosevelt. Es que eso es lo interesante, ¿no? Una organización no solamente tiene que estar formada por personas con discapacidad, sino también ser más integral, inclusivo. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos pues ciertas habilidades que, juntando todas esas capacidades, podemos llegar a lograr objetivos. ¿Cuál es la razón de ser en sí los objetivos de la Sociedad Roosevelt? La Sociedad Roosevelt tiene como objetivo principal el ser una organización democrática que promueve el desarrollo y los derechos humanos de la persona con discapacidad, pero con una visión moderna, con una visión distinta de la discapacidad. No ver la discapacidad como un problema médico o un problema social, sino como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Hay una frase que nosotros hemos acuñado y que creo que es importante repetirla. La discapacidad es un lugar común, es un lugar al que todos vamos a llegar en algún momento o en otro. No es una cuestión de tener la secuela de una enfermedad o una enfermedad, sino todas las personas que en estos momentos están escuchando el programa y que de repente en estos momentos no tienen una discapacidad, les aseguro, en algún momento de su vida van a pasar por los mismos problemas por los que pasa una persona con discapacidad. Claro que sí, porque total, una persona que no tiene discapacidad pasa a ser adulto mayor y ya van a tener la discapacidad. Pero sabemos también que la Sociedad Roosevelt ha intervenido, ¿no?, en el conflicto que hubo entre el CERP de la Victoria y de Salud. Nos gustaría que comentes a toda nuestra audiencia en qué consistió dicha intervención. Bueno, en un momento de Salud tomó una política, llamémosla hasta cierto punto un tanto maquiavélica, ¿ok? Hace unos años cuando se fundó el CERP era una institución a la que las personas con discapacidad llegaban y era un promedio de 500 personas diarias que transitaban por este lugar. Luego fueron cerrando servicios, fueron inclusive cerrando el acceso, ya no permitían el ingreso de las personas no aseguradas, con lo que en un momento, en un día normal de trabajo en el CERP no encontraba solamente 50 personas. Se armó en realidad un conflicto entre los usuarios y las autoridades. Nosotros como Sociedad Roosevelt intervinimos como mediadores y conseguimos en principio que se abrieran las puertas a todos, que se hiciera un convenio entre los usuarios del CERP, ya no solamente asegurados, sino también no asegurados, y que el día de hoy se estén implementando programas de formación, pero con carreras realmente de proyección. Creo que hay un pequeño problema, Bárbara. Cuando se piensa en personas con discapacidad, se piensa que solamente servimos, y perdóname la dureza de la expresión, solamente servimos para hacer tarjetitas, o solamente servimos para un kiosco, o solamente servimos para ascensoristas. Cuando habemos personas con discapacidad que somos profesionales, que queremos desarrollarnos en otros niveles y que queremos tal vez no ganar 10 soles diarios, sino ganar lo que realmente una persona debe ganar, claro, para poder vivir con dignidad, ¿no? Y aparte que nosotros, ya, por ejemplo, yo conozco y tú también muchas personas con discapacidad física que tienen pues hasta un magíster, ¿no es cierto? Y sin embargo no pagan lo que verdaderamente debería ser justo, porque nos movilizamos en sillas de ruedas, tenemos que pagar taxis a precios altos. Cuéntanos también un poco sobre tu intervención como Sociedad Roosevelt en los aportes para el sistema el Metro de Lima, para que fuera accesible. ¿Tomaron en cuenta estas propuestas? A ver, cuéntanos un poquito. Es muy interesante. Nosotros acudimos a la entonces Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico para pedirle información sobre cómo estaban trabajando el tema accesibilidad. Me sorprendió que no solamente nos recibieran, sino que es más, nos visitaran en las oficinas de la Sociedad Roosevelt para informarnos sobre el tema y que lo primero que nos dijeran era que las
la legislación peruana tiene un estándar muy bajo en el tema accesibilidad. Es decir, se piden muy pocas cosas para decir que un servicio es accesible. Y que ellos no habían tomado la legislación peruana, sino la legislación internacional. Lo que hace que el día de hoy el tren eléctrico, el Metro de Lima, sea tal vez el servicio público más accesible para personas con discapacidad, y creo que a diferencia de algunos problemas que se tienen con lo que es el metropolitano, ¿no? Exacto, sabemos que también han intervenido con algunas propuestas en ProTransporte. Algunas organizaciones también, tengo que decirlo, hemos presentado propuestas y vemos que quieren mejorarlo, como que ya dicen que hay un financiamiento por parte del Banco Mundial. ¿Cómo ves ese punto, ese tema? Yo tengo mis dudas en cuanto a la voluntad de mejorarlos, porque las respuestas que encontramos siempre en ProTransporte son sus propuestas van a ser tomadas en cuenta, van a ser derivadas al área correspondiente. Yo te cuento solo un detalle. Nosotros hicimos una pequeña observación. Si una persona con discapacidad que nunca ha tomado el metropolitano llega a una estación, no sabe en qué puerta ponerse, porque a nadie se le ocurrió poner un aviso tipo bandera para decir, esta puerta es accesible para personas con discapacidad, por aquí se entra directo al acceso para sillas de ruedas, que es una cosa que no reporta ningún gasto presupuestal ni nada. Oye, yo no sé cuánto cuesta un aviso tipo bandera, ¿no? O el mismo personal que está ahí te puede dirigir, ¿no es cierto? En cuanto al personal, y esta es una observación que le hacemos hoy a las autoridades de ProTransporte, creo que requieren una seria capacitación en cuanto al trato a las personas con discapacidad. Eso es cierto, Hace unos días veníamos justamente de una actividad de la Sociedad Roosevelt desde Chorrillos, veníamos en el Metropolitano y en un momento le pido pues ayuda a la facilitadora, a la orientadora, y te juro que prácticamente me sentí tratado como paquete, ¿no? Entonces me tuve que poner un poco fuerte y decirle, oiga, discúlpeme, usted no está llevando una carretilla, está usted llevando una persona, así que por lo menos pregúnteme cómo quiero ser transportado, cómo quiero ser colocado, ¿no? Creo que ese es un tema que ya escapa a las cuestiones de legislación, sino que es un tema de cultura. Y es un tema en el que sí, las autoridades deberían preocuparse de hacer algunos cursos en cuanto a sensibilización. A mí no me gusta usar la palabra sensibilización porque creo que no es la sensibilidad lo que tenemos que tocar, sino la concientización, tocar conciencias, entender de que, ok, esta persona que está hoy día aquí con una silla de ruedas, con un bastón, con una muleta, el día de mañana puede ser mi padre, puede ser mi madre, puede ser mi hermano, y no me gustaría que lo traten como yo lo estoy tratando. Exacto. Y bueno, ahora hablaste de la autónoma, del transporte masivo. Sabemos que van a hacer pues una capacitación. ¿Ustedes estarán presentes también ahí? Por supuesto, nosotros estaremos siempre para apoyar cualquier acción que venga del Estado, de la sociedad civil, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y bien, Sociedad Civil ha estado enviando unos pronunciamientos, ¿no es cierto? Queremos abordar ahorita el tema de la autógrafa ley, ¿no? Sabemos que el 14 de junio se aprobó por unanimidad. Y bueno, nosotros queremos escuchar, ¿no?, ¿cuál es su posición de ustedes frente a que ustedes dicen de que no quieren que se apruebe, quieren que se incluyan algunas cosas que no han sido consideradas en unos puntos? Me gustaría escuchar, y todos nuestros oyentes luchando contra Milton y Mariana también. Ahora, vamos a hacer una aclaración. No es que no querramos que se promulgue la ley. Lo que no queremos es que se promulgue tal cual está la ley, ¿ok? Tú lo dijiste hace un rato contestando la llamada telefónica. La autógrafa de ley tiene serios errores y tiene demasiados vacíos. Si se aprobara, como quieren algunos congresistas, se aprobara tal cual está, no se estaría generando un avance, un desarrollo para las personas con discapacidad, sino se estaría generando un estancamiento. Porque se han dado leyes, y te voy a poner un ejemplo, No, sí, ¿ok? muchas, sí. Te voy a poner solo un ejemplo. Pensiones solidarias para personas con discapacidad severa. Muy bien, suena muy bonito y es muy lindo sobre el papel. Pero ¿qué le dice el Ministerio de Economía? Le dice, ok, yo doy la pensión, pero dime, ¿quién es discapacitado severo? Porque la ley no menciona en ninguna parte el tema de gradualidad de la discapacidad. No hace distinción. No dice quién va a calificar a la persona con discapacidad para decir quién es una persona con deficiencia, quién es una persona con discapacidad y quién es una persona con discapacidad severa. Al no decirlo, quiero que por favor los oyentes presten un poquito de atención a esto. Nadie puede ir más allá de lo que la ley manda. ¿Ok? Si la ley no dice que existe la persona con discapacidad severa, ningún organismo del Estado puede dar un beneficio a una persona con discapacidad severa, simplemente porque la ley no lo dice. Vivimos en un Estado de derecho, vivimos en un Estado donde lo que mandan son las leyes y donde yo puedo estar sentado conversando contigo, pero si yo no tengo un DNI,
para la ley yo no existo. Claro. ¿Ok? O sea, en este país lo que hablan son los documentos, son los papeles. En tu certificado de discapacidad y en el mío no dice si somos personas con discapacidad o personas con discapacidad severa. No lo dice. Por tanto, ¿quién nos va a calificar? Va a quedar una cuestión discrecional en la que la autoridad de turno va a decidir quién sí es y quién no es de acuerdo a un clientelaje político. Entonces, me parece que es feo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, según tu punto de vista, quién tendría que decir qué tipo de discapacidad tenemos? Porque en la observación o en la ley dicen que esa pensión o bonificación sería para las personas que tienen discapacidad severa y que están imposibilitadas de trabajar y que estén en extrema pobreza. Bueno, una de las primeras cosas que discutimos es el término extrema pobreza, ¿ok? Es uno de los términos que nosotros hemos pedido que por favor se elimine, se elimine. ¿Por qué? Y te cuento algo, y aquí sí reclamo un poco el derecho de autoría para la sociedad Roosevelt. Esta ley de pensiones solidarias se viene discutiendo desde el año 2009, ¿ok? En el año 2009 nosotros presentamos una carta al Congreso de la República, primero señalando cuál es el universo de personas con discapacidad severa en el Perú. Somos apenas 200.000. El 5% de las personas con discapacidad del Perú tienen una discapacidad severa. Segundo, que de esa ley, que no fuera una bonificación, que quede claro, y aquí también, y con las disculpas del caso, quiero corregir un poco lo que el congresista Bakeli viene repitiendo, que él es el autor de esta pensión. Él no es el autor. Él pidió un bono para personas con discapacidad severa. Y hay una diferencia grande entre bono y pensión, ¿ok? Lo que se ha aprobado es una pensión y no un bono. Y nosotros dijimos que esta pensión se le entregue a las personas con discapacidad severa menores de 65 años. ¿Por qué menores? Porque las mayores de 65 ya entrarían en pensión 65, ¿de acuerdo? Menores de 65 años que no recibirán remuneración ni del Estado ni del sector privado, es decir, que no trabajen, y que no reciban tampoco pensiones de ningún otro tipo, ni de salud, ni tampoco de las AFP. Es decir, que fueran... Creo que si tú pones esas condiciones, no necesitas decirle a la gente, estás en extrema pobreza. A mí me parece que es humillante para una persona el tener que ir a un lugar, a una municipalidad, a una parroquia, a pedir que le entreguen un certificado que diga que es extremadamente pobre. O sea, ese es uno de los muchos vacíos que hay dentro de la ley. Permítame señalar otro. Y aquí yo toco un poco la conciencia de los señores congresistas que nos están escuchando. Bárbara, tú y yo, y lo señalabas muy bien, tenemos una discapacidad física. Sí. Y tú y yo no estaríamos sentados aquí, no estaríamos conversando aquí, no nos hubiéramos realizado profesionalmente si no tuviéramos una familia que nos ayudó, padres que nos ayudaron y que se preocuparon por nosotros, y lo más importante, que asumieron el papel que el Estado tenía que tener, porque era el Estado el que tenía que cuidarnos, educarnos, protegernos, etcétera, pero no lo hicieron. Y lo tuvieron que hacer nuestros padres. ¿Qué hace el actual autógrafa de ley? Dice, con muy buena intención, muy bonito, dice, el Estado reconoce el rol de la familia. Eso es una palmada en el hombro. Eso es decirle a la familia, oye, qué buen trabajo que hiciste, pero no te doy nada. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se le dé la calidad de cuidadores y que se les entreguen beneficios. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una deuda social con los padres y cuidadores. Claro. Entonces, ya es hora que le empiece a pagar, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que están teniendo los congresistas frente pues, al pronunciamiento de muchas organizaciones, tanto como Sociedad Roosevelt? Sociedad Roosevelt en estos momentos está integrando un colectivo que es la Sociedad Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú. Es una organización que agrupa 24 organizaciones que estamos gestionando en el Congreso. Pero aquí tenemos que decir una cosa y tenemos que dejarla muy en claro. Este no es un enfrentamiento entre dos grupos dentro de la discapacidad, ¿ok? Aquí no hay enfrentamiento entre dos grupos. Lo que hay es un grupo de personas que por intereses personales y propios, porque tienen que justificar una cooperación internacional, tienen que sacar esta ley como sea, sí o sí. Y para eso están ejerciendo toda la presión mediática, toda la presión posible al Congreso para que insista en la ley. Por otro lado, están las organizaciones de personas con discapacidad que realmente viven y sienten el problema todos los días, que estamos diciendo, por favor, no insistan en la ley, vuélvanla a la comisión y revisen la ley, reciban nuevos aportes. Estoy seguro que todas las organizaciones tienen ideas, tienen cosas que decir, tienen cosas que poner en la ley y que habrá que discutirlas y que habrá que de repente abrir un debate nacional para ver qué cosas hacemos, ¿no? Claro, porque vemos que ahorita hay dos bandos. O sea... es que no es del todo cierto, Bárbara, porque si tú lo ves, estos dos bandos numéricamente no son iguales. Simplemente tienes un grupo de personas, y hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿de acuerdo?,
Quienes impulsaron la iniciativa ciudadana fue el grupo de Sociedad y Discapacidad, ¿ok? Este grupo el día de hoy tiene un copamiento de poder enorme. Lo podemos ver así. ¿Quién es el presidente de Sociedad y Discapacidad? El congresista Javier Díaz-Canseco. ¿Quién impulsa la ley? El congresista Javier Díaz-Canseco. ¿Quién es la vicepresidenta de Sociedad y Discapacidad? La señora Luz Helena Calle. ¿Quién es Luz Helena Calle? Jefa de la OMAPET de Lima. ¿Qué está haciendo la señora Luz Helena Calle? Utilizando la jefatura de la OMAPET de la Municipalidad de Lima para pedirle a las redes de OMAPET que por favor firmen un documento para insistir en la promulgación. Perdónenme, señores, pero esto se llama aquí y en cualquier parte del mundo, esto se llama conflicto de intereses. Más aún, un destacado miembro de Sociedad y Discapacidad es el doctor Alberto Vázquez Encalada. ¿Y quién es Alberto Vázquez Encalada? El asesor principal de la excomisión, de la comisión del periodo anterior de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que fue el que le puso trabas a una serie de iniciativas que presentó la sociedad civil. Y puedo decirlo a nombre de la sociedad Roosevelt. Personalmente me reuní con el doctor Vázquez, le presenté las propuestas de Sociedad Roosevelt y él muchas me dijo, oye, qué buenas ideas, le hablamos de participación política, le hablamos de focalización, le hablamos de una serie de cosas, oye, qué bien, me dijo, y luego cuando salió el dictamen, simplemente estas propuestas nunca fueron consideradas. O sea, esto no son dos grupos de la discapacidad, que quede claro. Yo creo que las organizaciones estamos en un solo bloque diciendo, revísese. Pero tú has visto en las redes que hay muchas organizaciones que sí quieren que se apruebe la ley. Habría que ver quiénes son los que encabezan esas organizaciones, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, yo pienso que al ver esa división, no nos ponemos de acuerdo. O sea, no estamos unidos, realmente. Me pregunto yo, ¿cuánto se tiene que debatir y discutir para decir que la persona con discapacidad tiene derecho a la salud? No mucho, ¿verdad? No, claro. ¿Cuánto hay que debatir y discutir para decir que la persona con discapacidad tiene derecho a la educación? Casi nada. El problema no es que digas que tiene esos derechos. La ley, ojo, una cosa es la convención y otra cosa es la ley. La convención es una declaración de derechos. ¿Qué hicieron en la iniciativa ciudadana? Copiar y pegar. O sea, pusieron lo mismo que decía en la convención, lo pusieron en la iniciativa ciudadana. Cuando nosotros lo que decimos es, la ley es el desarrollo de la convención. Por tanto, tiene que decir, la persona con discapacidad tiene derecho a la salud. ¿Cómo? Dándole un CIS ampliado, dándole cobertura de salud, etcétera. ¿Tiene derecho a la educación? Sí, claro. Hablemos de educación inclusiva, pero también hablemos de colegios especiales. La autógrafa de la ley tal cual está prácticamente elimina los colegios especiales. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Habemos personas que podemos de repente estar en un colegio, en un colegio inclusivo, pero ¿qué haces con multidiscapacidades? ¿Qué haces con discapacidades severas? ¿Qué haces con discapacidades auditivas severas? ¿Cuántos colegios tienen intérpretes de señas? ¿Cuántos colegios tienen plantillas braille? Acabas de escuchar lo que te estoy diciendo, es que muchos padres tienen que pagar a intérpretes afuera para que puedan los chicos aprender. Ahora, me pregunto yo, en este análisis, que es un análisis incluso muy superficial, ¿cuántas personas con discapacidad que nos están escuchando, luego de escuchar esto, podrían decir, no, que la ley se apruebe como está? O sea, realmente me parece que lo que ha faltado aquí es información. Y yo sí me siento muy orgulloso de pertenecer a una organización que fue la primera en lanzar un pronunciamiento y decir, en ese momento la ley estaba en manos del Ejecutivo, no había sido observada, y nosotros pedimos que se observara. ¿Por qué? Yendo contra lo que decían todos, porque todos estaban, no, que se apruebe, que cuando se aprueba, que el presidente no quiere hablar de discapacidad en el mensaje, etcétera. Nosotros lo que dijimos es, un momento, despacito. La 27050 demoró 7 años en ser elaborada. Y hoy día queremos sacar una ley en 2 meses. O sea, me parece que eso es fuera de y es más, ahora, por ejemplo, cuando se promulgue la ley o se mande a comisión, ¿cuánto tiempo pasará para la reglamentación? Y no olvidemos una cosa, porque he leído mucho en las redes, no importa cómo se apruebe la ley, el reglamento que lo arregle. Señores, el reglamento es una norma de rango menor. Es una norma que desarrolla la ley, no puede ir más allá de la ley. Si la ley no reconoce el término cuidadores y no le da beneficios a los padres, el reglamento no lo va a poder hacer. Ha sido un gusto tenerte en el programa, Carlos. Sé que el tiempo es un poco corto, no te pero preocupes. Pero antes de despedirnos, tu último llamado a todo el colectivo, a todos los congresistas, ¿qué es lo que Sociedad Roosevelt quiere decir? En cuanto al colectivo, solamente decirles, señores, antes de opinar, informémonos bien. Leamos bien, investiguemos bien, leamos la autógrafa de ley y leamos las observaciones. No salgamos a decir que no estamos de acuerdo con algo que ni siquiera hemos leído. Y a los congresistas, decirles que la discapacidad es un lugar al que algún día ellos van a llegar
y piensen si ellos quisieran ser personas con discapacidad con la ley que han aprobado. ¿Cuál es la perspectiva, última pregunta, cuál es la perspectiva que tienes de la Comisión de Inclusión Social? ¿Qué es lo que piensas que van a hacer? ¿Van a nuevamente debatirlo o simplemente...? Si bien es cierto, hay un ánimo mayoritario de insistir en la ley, hemos tenido la oportunidad de conversar con John Reinaga, con el presidente de la comisión, hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos otros congresistas, a quienes curiosamente cuando se les explica estos temas, realmente se dan cuenta de que sí, pues que la ley tiene que ser revisada. En realidad lo que esperamos es llegar a la sesión de la comisión donde se trate este tema y que haya cambiado un poco el ánimo y que se den cuenta que la discapacidad no es un tema que es propiedad de una sola persona. Todos tenemos algo que decir. Y que decir. la bandera es la discapacidad. Así Exacto. que amigos, ya lo saben, ha sido un gusto acompañarnos el día de hoy. Recuerden que todos nuestros temas los pueden encontrar en nuestro Facebook de Luchando contra Viento y Marea. Nosotros regresamos el próximo domingo aquí por Cadena Radio. Estuvo con ustedes su amiga Bárbara Ventura. Dios los bendiga. Chao.